Hoy voy a mostrarte un patrón que aparece una y otra vez dentro del Vaticano, conectado con documentos reales, decisiones históricas y archivos que muy poca gente ha visto completos. La historia que nos enseñaron siempre tuvo un problema, está contada desde un solo lado. Durante siglos, una institución acumuló documentos, decisiones y versiones completas de hechos que definieron imperios enteros. Mientras los libros resumían procesos complejos en 2 párrafos, en un solo lugar se guardaban cartas, órdenes y acuerdos que explicaban el verdadero movimiento del poder. Entender esto cambia por completo la forma en que ves la historia humana, porque deja claro que el pasado no se perdió, simplemente se gestionó. Y por eso es importante que conozcas los secretos del Vaticano. El Archivo Apostólico Vaticano concentra más de 12 siglos de documentos escritos, almacenados en kilómetros de estanterías que reúnen una de las conexiones históricas más grandes del mundo. Cada documento tiene una fecha, un autor y una intención clara: registrar hechos o creencias que han sido usados para llegar o mantener el poder. El archivo funciona como una estructura activa. Los documentos no están ahí solo para conservar el pasado, sino para administrarlo. El acceso depende de autorizaciones directas, procesos largos y filtros internos. Historiadores con décadas de trayecto deben justificar exactamente qué quieren consultar y por qué. Incluso así, el acceso se concede de forma parcial. Se permite ver documentos específicos en periodos concretos, siempre bajo supervisión. Este sistema ha generado vacíos históricos muy claros y muchas dudas de si realmente esta estructura de seguridad está hecha para proteger o esconder el pasado. Existen décadas completas donde los registros disponibles son mínimos, a pesar de que fueron momentos de crisis política, conflictos armados y disputas entre reinos y la Iglesia. Esos silencios en los registros no son una casualidad. Dentro del archivo se conservan cartas firmadas por papas dirigidas a emperadores, monarcas y líderes militares. Estas cartas muestran negociaciones directas sobre territorios, coronaciones, alianzas y conflictos. También se guardan expedientes judiciales de la Inquisición, con testimonios, sentencias y órdenes escritas que detallan cómo se aplicaba el castigo religioso como herramienta de control social. Aparecen registros de excomuniones, utilizadas para debilitar rivales políticos, aislar líderes poderosos y justificar invasiones. Hay documentos relacionados con pactos firmados antes de guerras que luego fueron presentadas como decisiones inevitables o divinas. Todo esto forma parte de un mismo sistema: controlar la narrativa histórica a través de un control documental. Durante siglos, el archivo permaneció completamente cerrado. Recién en el siglo XX se permitió un acceso limitado, impulsado por presiones académicas e internacionales. Aún así, la apertura nunca fue total. El archivo era conocido como Archivo Secreto Vaticano, una denominación que reflejaba su carácter privado con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo, el nombre fue modificado a Archivo Apostólico Vaticano, una decisión orientada a suavizar la percepción pública. El cambio de nombre no alteró el sistema de control interno ni los criterios de acceso. Los documentos siguen liberándose según decisiones institucionales, no según necesidades históricas globales. Este mecanismo define qué versión del pasado se investiga, se publica y se enseña, y aquí es donde la versión oficial deja de tener tanto sentido. El control del pasado escrito se conecta directamente con el control económico. En 1942 se creó el Instituto para las Obras de Religión, conocida como el Banco del Vaticano. Esta entidad administra activos financieros de enorme magnitud y opera bajo un marco distinto al de los bancos tradicionales. Su estructura le permitió durante décadas manejar fondos con niveles mínimos de supervisión externa. El banco se convirtió en un punto clave dentro de redes financieras internacionales, especialmente en momentos donde otros sistemas exigían mayor transparencia. A lo largo del siglo XX, investigaciones judiciales vincularon al Banco del Vaticano con operaciones de lavado de dinero, cuentas sin titulares claros y fondos provenientes de actividades ilícitas. Estas investigaciones fueron llevadas a cabo por fiscalías europeas, principalmente italianas, que detectaron flujos de dinero que ingresaban y salían del sistema bancario vaticano, sin registros públicos claros. Durante los años 70 y 80, varios bancos italianos colapsaron, dejando enormes agujeros financieros. Parte de ese dinero terminó bajo la administración del Banco Vaticano,
protegido por acuerdos que dificultaban la intervención externa. El Vaticano mantenía un discurso público centrado en la austeridad y el desapego material, mientras administraba una de las estructuras financieras más herméticas del planeta. Este contraste generó tensiones crecientes con organismos internacionales de control financiero. Con el avance del siglo XXI, la presión aumentó. Se exigieron reformas, auditorías y transparencia. El Vaticano respondió cerrando miles de cuentas que no cumplían con los nuevos estándares internacionales. Estas medidas no surgieron como una iniciativa voluntaria de apertura, sino como una respuesta directa a las investigaciones y sanciones potenciales. El dinero, al igual que los documentos históricos, permaneció bajo control institucional durante décadas, y esto nunca lo enseñan en colegios por una simple razón: religión. Si este tipo de verdades ocultas te llaman la atención, dale a ese botón de suscripción, porque en este canal te vamos a contar lo que otros no se atreven. El control también alcanzó el núcleo del mensaje religioso. Durante los primeros siglos del cristianismo, la diversidad de textos era amplia. Diferentes comunidades seguían escritos distintos que relataban la vida y enseñanzas de Jesús desde varias perspectivas. Estos textos circulaban activamente, se copiaban y se debatían. No existía una Biblia única, ni siquiera un relato cerrado. Con el crecimiento del cristianismo como fuerza institucional, surgió la necesidad de unificar el mensaje. En ese proceso se realizaron concilios, donde se discutió qué escritos serían considerados oficiales. Entre los textos excluidos se encuentran el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Judas. Estos escritos eran conocidos desde la antigüedad y citados por teólogos tempranos. Su exclusión respondió a decisiones concretas. Algunos presentaban una visión de Jesús centrada en el conocimiento personal y la interpretación directa. Otros otorgaban mayor protagonismo a figuras que luego fueron desplazadas del relato oficial. Estas diferencias afectaban a la estructura de autoridad que la Iglesia estaba consolidando. La selección de textos definió la forma en que se enseñó el cristianismo durante siglos. Al establecer un canon cerrado, se estableció también una jerarquía clara de interpretación. Los textos aceptados reforzaban una autoridad centralizada, mientras que los excluidos ofrecían lecturas que reducían la intermediación institucional. Esta decisión tuvo consecuencias profundas en la organización de la Iglesia y en su capacidad para ejercer control doctrinal. Los evangelios excluidos no desaparecieron por falta de relevancia, sino porque alteraban el poder de la Iglesia. Cuando se analiza el control documental, el control financiero y el control del mensaje religioso, surge un patrón claro. La administración de la información se convierte en una herramienta de poder, sostenido en el tiempo. Los documentos históricos definen el pasado, el dinero sostiene la estructura y los textos sagrados moldean las creencias de hoy en día. Cada uno de estos elementos fue gestionado bajo criterios internos, con un acceso restringido y decisiones centralizadas. Y cuando juntamos todas estas piezas, entiendes por qué todo lo siguen ocultando. Todo lo expuesto se basa en hechos documentados, investigaciones judiciales, registros históricos y decisiones institucionales verificables. No hay ningún elemento ficticio ni ninguna interpretación forzada, porque existe una línea clara entre lo que se conserva, lo que se libera y lo que permanece inaccesible, y esa línea es muy delgada. La historia, el dinero y la fe convergen en una misma estructura de control. Comprender eso cambia la forma en que se observa el pasado y el presente. No se trata de especular, sino de reconocer cómo se construyen las narrativas oficiales cuando una institución administra la información durante generaciones enteras. Y cuando se observa ese patrón con atención, el silencio resulta tan revelador como los documentos que sí se muestran. ¿Crees que esta información fue ocultada para protegernos o para controlarnos? Déjame la respuesta en los comentarios. Y aquí en pantalla te estoy dejando el próximo video que habla de la magia y la hechicería dentro de la misma Biblia. Nos vemos allí.